Bueno, continuamos acá en Justicia Radial. Te recordamos vías de comunicación en internet www.egesbp.com.ar. En Facebook nos encontrás como Justicia Radial y en Twitter nos encontrás con el usuario @jpmaipú. Continuamos entonces acá en la radio. Ya lo tengo sentado a mi lado al hombre de las notas, el notero de lujo que tiene Justicia Radial. Nos ha venido a comentar un poco un tema especial que se trae entre las manos. Ever, entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo Tema andamos, especial, Marcos? ley muerte digna. Sí, bueno, hay que comentar que hace poco se aprobó en el Senado de la Nación esta nueva ley o una modificación que se hizo en base a los derechos de la persona o del paciente en cuanto a los profesionales, ¿no? Esta ley que se trató de modificar la ley del derecho de los pacientes que tenían en cuanto a sus profesionales o a los centros de salud, ¿no? A distintos tipos de determinaciones que tomaban tanto los pacientes como los profesionales. Bien, esto fue aprobado por el Senado. ¿Y Así es, en diputados qué pasó? tanto diputados como senadores lo aprobaron. Bueno, decime, Ever, entonces, ¿de qué trata la ley? Bueno, la ley establece el derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, en cuanto a ya sea la voluntad del paciente que vaya a requerir diferentes tipos de situaciones en cuanto a enfermedades, ¿no? Bien, entonces, ¿qué derechos tendrían los pacientes con una enfermedad irreversible, incurable o terminal? Aceptar o rechazar ciertas terapias o procedimientos, con o sin necesidad de tener que justificar su decisión. También podrán revocar la manifestación de su voluntad. Eso quiere decir que si uno toma la decisión y después se arrepiente, lo puede hacer perfectamente. Y en el caso de una limitación física o psíquica del paciente, digamos, ¿quiénes podrán expresar su voluntad? Ante la incapacidad o la imposibilidad de brindar el consentimiento informado de cualquier tipo, ya sea mental, psicológica, física, como vos lo dijiste, lo puede hacer mediante su cónyuge, la persona con la que vive, sus hijos mayores de 18 años, los padres, los hermanos, los abuelos o cualquier otro familiar directo. Bien, entonces, ¿qué procedimientos se podrán rechazar y en qué situaciones? Los procedimientos son cuatro: las cirugías, la reanimación, la hidratación y la alimentación. Bueno, ¿dónde deberán registrarse, no, estas decisiones? Los médicos deberán incluirlas en las historias clínicas, ¿cierto? De cada hospital o de cada centro de salud que se realicen. Luego confirmarlas de manera con fecha, ¿cierto? Y el nombre del establecimiento y del paciente. ¿Se puede disponer directivas anticipadas? Sí, Marcos. Toda persona mayor de edad puede dejar documentada su voluntad a través de directivas anticipadas sobre su salud, que deberán contar con la aprobación del médico a cargo. Quedan expresamente aceptadas las prácticas que se realicen. ¿Y cómo deberá formalizarse ese documento, no? Bueno, la verdad que se tendrá que hacer, esta expresión se deberá hacer con la voluntad de la persona que deberá realizarla y redactarla por escrito ante un escribano público o juzgado de primera instancia y con la presencia de dos testigos. De cualquier manera, el paciente podrá corregir o decir o desechar la decisión que haya tomado. Bueno, entonces también teníamos una entrevista un poco para aclarar más el tema. Sí, así es. Entrevistamos al diputado de la provincia de Mendoza, Alejandro Viadana, para consultar un poco sobre esta nueva ley que se ha implementado. Bien, entonces, ¿qué te parece, Mauri, si escuchamos lo que nos decía el diputado Alejandro Vidana? Bueno, contanos un poquito de qué se trata esta ley nueva que ha surgido. Bueno, lo primero que hay que entender que es una ley nacional y que de lo que habla, su título dice de muerte digna, lo que quiere decir es que hay distintos estados. Cuando uno se enferma o cuando uno está en una situación de alta complejidad con alguna enfermedad, hay distintos estados y a veces las prácticas médicas te mantienen vivo. Esta ley lo que viene a arreglar es sobre hasta dónde puede o debe la medicina, los médicos y los hospitales, si se quiere, pueden intervenir o pueden mantenerte vivo artificialmente, más allá de lo que tu propio cuerpo resista. Bueno, a ver, esta ley es como si fuera un nuevo derecho que se le da al paciente. ¿Qué te parece a vos este nuevo derecho? Yo creo que la ciencia y la medicina tiene que pelear contra las enfermedades, no contra la muerte, porque la muerte es un proceso natural de la vida. Uno nace, se desarrolla y muere,
mantener a alguien artificialmente vivo nada más que porque tenga un respirador o porque tenga conectado 1000 caños, sin ningún tipo de conciencia, no digo, en lo particular yo preferiría que cuando ya no haya más alternativas, cuando ya no haya ninguna posibilidad de curación, bueno, que me envíen a mi casa a pasar los últimos momentos con mi familia. De hecho, en Mendoza nosotros no tenemos una ley como esta, pero sí tenemos una ley que soporta el programa de cuidados paliativos, que es que cuando a algunos pacientes ya es una ley que presenté yo, pero antes también había presentado el diputado Alberto Requebarre, ¿no?, el que está a cargo de la OSEP, que lo que hace es ayudar de distintas formas a aquellos pacientes que están en estado terminal a tener esto, que de lo mismo que una muerte digna, en vez de estar rodeado de aparatos, en vez de estar rodeado en un hospital, a que puedas estar con tu familia, a calmarte el dolor, a que no tengas dolores y que la muerte sea un proceso natural. Bueno, si bien ha sido una ley sancionada a nivel nacional, ¿cómo crees que ha caído en la provincia o si se ha tomado de buena manera la aprobación? Creo que hay que discutir, como son estas cosas, son procesos que vienen y son largos, y bueno, tendremos que discutirla, habrá quien está a favor, habrá quien está en contra, bueno, hay que darse ese proceso de discusión, discutiremos, nos pondremos de acuerdo y veremos qué hacemos. Bueno, desde ya quedó muy clarísimo y muchísimas gracias por su disposición. No, gracias a ustedes, saludo a toda la audiencia y a la JP también. Bueno, así pasaba entonces lo que nos decía Alejandro Viadana. Y bueno, no, qué tema, después de escuchar todo esto, todas estas palabras, ya sabemos que queda en cada uno, ¿no?, lo que puede llevar a cabo. En el marco legal está aprobado, digamos, es legal. Así que bueno, ya quedaría en voluntad de cada uno lo que decida hacer, ¿no?, en este tipo de casos. Así es, Marcos. Bueno, la verdad que una buena iniciativa, ya tanto sea de diputados, senadores que la aprobaron, a esta ley que le abre la puerta a nuevos derechos de los pacientes sobre sus enfermedades, ya sean que sean terminales o no. La verdad que, bueno, desde ya agradecer la predisposición y la disposición del diputado Viadana. Bueno, gracias, Ever, también por venir a comentar esto tan interesante, ¿no?, que nos traías. Así que bueno, ¿te parece? Vamos a un corte. Dale, Marcos.